Hola, ¿qué tal? KNX Follower, ¿cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí en nuestro canal de YouTube donde os estamos acercando al mundo de las instalaciones KNX lunes a lunes. Y en esta ocasión os vamos a mostrar una saga de tutoriales muy interesante. Muchos de vosotros nos habéis hecho preguntas sobre cómo se realiza el control remoto de instalaciones. Normalmente se puede hacer o bien a través de una pantalla táctil o bien a través de un web server. Para poder enseñaros cómo se puede hacer a través de un web server, tenemos hoy aquí a nuestro compañero Jorge Matamoros que nos va a enseñar, nos va a hacer un ejercicio práctico de cómo funciona uno de los servidores web más conocidos del mercado, que es ThinkKNX. Jorge Matamoros es una persona muy conocida dentro del mundo KNX, aquí en la zona sur de España, porque lleva muchísimos años trabajando en instalaciones KNX. De hecho, cuando yo era un pequeño padawan, él me daba soporte a mí, él me enseñaba a mí cómo se tenían que hacer las instalaciones dentro de KNX. Hay un refrán que dice que lo importante no saber, es tener el teléfono del que sabe. Y yo tengo el teléfono de Jorge Matamoros desde hace muchísimo tiempo. Bueno, Jorge, bienvenido a KNX School, gracias por venir. Me gustaría que a la gente que nos sigue en nuestro canal nos cuentes un poco quién eres tú, de dónde vienes y por qué tú nos vas a hacer el tutorial sobre ThinkKNX. Es decir, qué relación hay entre ThinkKNX y Jorge Matamoros. Cuéntanos. Muchas gracias, Antonio. Antes que nada, agradecer a KNX School por haberme invitado aquí a tu casa y poder desarrollar y enseñar aquí a tus seguidores Es un placer. que todas las bondades de lo que es los servidores ThinkKNX. Bueno, mi trayectoria, pues yo empecé con la domótica en el año 2000 aproximadamente, cuando visitaba a un arquitecto y la gente hablaba de domótica, la gente te decía, ¿domo qué? Porque no sabían nada de domótica. Muchos de los integradores de la zona llevaban en esa época maletas con los actuadores, los sensores, etcétera, y para subir 3 plantas, una arquitectura, etcétera. Para que lo vieran. Para que lo vieran, porque tenían que palparlo, porque tenían que vender el concepto de lo que es la domótica. Ahora ya no, ahora ya son otras las vías que hay para comenzar. Además que ya está la gente, el público, los usuarios, acostumbrados ya muchas veces a lo que es la domótica, o saben de qué suena el tema de la domótica. Muy bien. Pues yo empecé con Merten, que en esa época estaba comercializada por una distribuidora de Madrid que llevaba esto, y pues empecé con Merten, la domótica, etcétera. Yo soy ingeniero electrónico de formación, pues de control automático, conozco cosas. Ya te sonaba, ya venía de ese mundo. Sí, pero era el contacto no con KNX, con lo que se llamaba en esa época Instabus, que fue la semilla de lo que después fue el KNX. Luego de esto, pues pasé a trabajar para Merten Alemania, y hicimos muchas cositas interesantes, sobre todo aquí en la Costa del Sol, pero también teníamos un equipo en toda España donde hacíamos proyectos bastante importantes, en Canarias, etcétera, etcétera. Y luego, pues en el año 2006, una empresa multinacional salió de compra y compró la empresa Merten, y obviamente yo me tuve que integrar dentro de esa compra. Efectivamente. Y pues no era lo mismo trabajar para una empresa de 1000 empleados, que era Merten en esa época, a trabajar para una empresa que tenía 100.000 empleados en todo el mundo. Entonces, bueno, estuvo bien como experiencia, pero en el año 2009 decidí separarme en plena crisis. Échate el valor. Eso me dicen. Decidí separarme y emprender mi propio proyecto empresarial. En principio lo hice como integrador de KNX, luego ya me fui especializando en otros temas, más que nada el building, que es una de las cosas que toco, lo que es otros protocolos, Gartner, Modbus, etcétera, etcétera. Pero en el año 2012 creamos Domotic Spain. Domotic Spain es una empresa que se dedica a suministrar elementos para integradores, especialmente KNX, ¿vale? De los cuales pues distribuimos nosotros ThinkKNX, que son servidores. Distribuimos 2 marcas belgas, que son Litos, que son interruptores de diseño, y iluminación también, iluminación de arquitectura de diseño. Digamos que esas marcas están especializadas, digamos, en proyectos un poco de alto standing. Sí, las Litos y tal son para viviendas de alto standing, porque son iluminación de arquitectura, iluminación de diseño con materiales nobles, cobre, acero, etcétera, etcétera, donde la gente cuando te dicen quiero algo diferente, digo, toma, esto, Litos. Muy bien. Algo que no estoy acostumbrado a ver en cualquier distribuidor. Quiero algo diferente. Efectivamente. El nivel de presupuestación incluso es complicado porque es un nivel alto de personalización. Pero volvamos a ThinkKNX. Vale. ThinkKNX lo llevamos desde el año 2012.
y empezamos con ello. Al principio yo tenía comprar uno para mi casa, para probar, porque no me gusta a mí vender lo que no se sabe. Efectivamente. Muy bien. Y fue bien, pero es bastante potente. Incluso todavía lo tengo aquí, si quieres te lo puedo enseñar más tarde. Un Sync-NX del año 2012 que no ha pasado de moda. No ha pasado de moda porque funciona con el último configurador, que es lo que estamos usando el configurador. Ya veremos más adelante. Muy bien, muy bien. Oye, cuéntame un poco, Sync-NX, el fabricante, dónde se fabrica, de dónde viene, cuéntame un poco más sobre cómo fabricante Sync-NX. Sync-NX es un fabricante italiano. Son servidores, yo no le llamo servidores web, llamo servidores porque funcionan en base a una arquitectura cliente-servidor, ¿vale? La base del sistema operativo de los servidores es Linux, ¿vale? Y sobre eso hay una aplicación, con sus encriptaciones, con sus seguridades, con su gestión de usuario, etcétera, etcétera, bastante potente. Eso se lo puede ver después. Vale, ¿qué te parece? Porque sé que vienes preparado para realizar un ejercicio práctico donde vamos a ver paso por paso qué es lo importante que yo quería mostrar en este canal para aquellos usuarios que tengan necesidad de montar un web server. Pues con esta saga de tutoriales, pillándose un Sync-NX, van a ver paso por paso cómo pueden poner una instalación básica en marcha. Porque nos lo va a explicar paso por paso qué es lo que vamos a ver en esta saga de tutoriales, ¿de acuerdo? Preguntarte, si te parece bien también, que se me ocurrió ahora mismo, podemos acceder a la web del fabricante para ver los distintos modelos que tenemos de web server, para que nos digas, bueno, pues este web server trae esta cosa, esta otra cosa, el que vamos a ver es este, y un poco también me gustaría ver la página web del fabricante para que nos digas toda la variedad que hay, para que la gente no se quede que Sync-NX solamente es el web server que nos vais a enseñar, sino que hay más gama de productos y la diferencia un poco entre productos. Y después de eso, si te parece bien, pasamos a realizar el ejercicio práctico, que creo que también has traído una maqueta para que podamos ver físicamente cómo funciona el proyecto. Entonces, si te parece bien, nos vamos a la sala de reuniones y ponemos en marcha el proyecto. Perfecto, vamos. Bueno chicos, pues de esto se trata de ver cómo ponemos en marcha de forma fácil y sencilla un web server, en este caso Sync-NX. Os lo vamos a mostrar paso por paso para que si ustedes tenéis algún proyecto, tenéis que hacer algún tipo de instalación, lo podéis hacer de forma fácil con este web server. Comenzamos. Okay. Lo del desierto. Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero Daú, quítalo. No, pero claro. Bueno, pues estamos viendo ya la gama de productos que hay en Sync-NX. Jorge nos va a enseñar en primer lugar un PDF donde está toda la gama de productos Sync-NX. A ver, Jorge, explícanos un poco cómo va todo esto. Vamos a ver, estos son los nuevos productos que han salido de Sync-NX porque los servidores se han renovado para bien, claro, por supuesto, y tiene mucho más funciones. Entonces empezamos pues con... ¿Dónde bajamos aquí? Aquí. Vamos a ver cuáles son los servidores. A ver, empezamos con la línea ProLine o línea profesional de los controladores multiprotocolo universales a medida o servidores Sync-NX. ¿Qué nos encontramos primero? Con los servidores micro 20 y micro DIN, que lo único que se diferencia es el embalaje, el formato, la carcasa. Es decir, uno lo tienes en carril DIN para colocarlo en el cuadro eléctrico, en el cuadro de telecomunicaciones, sí, y el otro a lo mejor puedes colocarlo dentro de una caja, por ejemplo, en el PAU o en, sí, lo que es la caja o en un rack. La diferencia entre uno y el otro es que el micro 20
viene con un adaptador de corriente y el de abajo, el micro DIN, no viene con fuente de alimentación, porque supuestamente va a un cuadro donde hay fuente, etcétera, etcétera. Vale, tiene un potente CPU multicore. Antes que nada, quiero recalcar algo. Esto, aunque hable de micro, no quiere decir que sea muy pequeño. Esto te sirve para instalaciones incluso muy grandes, porque tiene clientes ilimitados y también data points ilimitados. Eso es importante mencionarlo porque hay servidores web en el mercado, incluso hay BMS cuyo precio varía en función de puntos de datos, cuántos puntos de datos vas a necesitar o cuántos clientes vas a necesitar. Aquí me está diciendo que ya con el web server básico tengo cliente ilimitado y punto de datos ilimitado. Más que suficiente para cualquier instalación de KNX. También tiene incorporado, esto más o menos viene incorporado de hace un año y pico para atrás, una interfaz KNX IP o router IP, depende ya de la configuración que le pongamos. Esto viene incluido en la misma compra del equipo, no hay que pagar más ni mucho menos. Bueno, obviamente tiene un puerto de KNX par trenzado, un puerto Ethernet, un puerto USB, reloj de tiempo real, memoria interna, estados sólidos, no tiene ventiladores, o sea que no produce ruido ni nada de esto. Ahora, esto para KNX, puro y duro. Si yo quiero, por ejemplo, hablar con una instalación KNX con Lutron, pues sí le podemos comprar una licencia para Lutron. Si queremos irnos al mundo Z-Wave inalámbrico, compramos una licencia Z-Wave y simplemente nos dan una antenita que se enchufa en el USB. Es decir, nosotros partimos del web server básico en KNX y si nos metemos en una instalación, como viene ahí la transparencia, que es o Lutron, o Z-Wave, o VAP, o VAP 11, tal, entonces nosotros compraremos solo exclusivamente esa licencia de ese protocolo adicional si no hiciera falta. Efectivamente. Si no, con el ThinkNX ya con eso lo tenemos. Sí. Y las licencias, entiendo que es cada licencia será para cada uno de esos protocolos. Efectivamente. Vale, y por servidor. Vale. Una pregunta que te iba a hacer, Jorge. Lo del tema de la memoria interna, ¿hace referencia a la capacidad de datos que es capaz de almacenar, por ejemplo, para una gráfica? Vamos a ver. La memoria interna sirve para todos los procesos propios del servidor. Para tener más espacio, espacio para tener datos almacenados y tener una gráfica o trends que se llaman. Estos servidores tiran de la nube, del cloud propio de ThinkNX. De ThinkNX. ¿Eso tiene algún servicio extra que tengamos? ¿Va incluido dentro? Sí, vamos a ver. Esto tenemos 20 megas que nos da el fabricante para almacenar. Ahora, yo puedo convertir megas, por ejemplo, te pongo en el caso de mi casa, tengo 7, 8 temperaturas y puedo tener almacenado un año, más que suficiente. Vale, porque perfecto. son datos, no es gráfico, no se almacena la gráfica. Exacto, como son datos, ocupan muy poca memoria, con 20 megas tenemos más que de sobra. Más que de sobra. Vale, pero en el caso... Que no, se compra una licencia para eso aumentar, lo que te iba a decir. para comprar un espacio de datos en un disco duro en una nube. Vale, es decir, que eso era mi pregunta, que me dan esa opción de que si por lo que sea tengo la necesidad de grabar muchos datos, aunque tengo un espacio gratuito que ya me incluye con el ThinkNX, pero por lo menos tengo una oportunidad de que comprando una licencia podría tener más datos de registro. Sí. Perfecto. Un dato curioso es que en todo el tiempo que tengo yo la distribución del año 2012, pues no he vendido ninguna licencia que para ampliar, con 20 más que suficiente. Vale, perfecto. Es un dato importante a tener en cuenta. Bien. Ahora, vamos al hermano mayor, que es el Compact. También tiene un CPU multicore, tiene todas las funciones que tiene ThinkNX, tiene una pantallita de 1,54 pulgadas. Aparte de eso, tiene 2 puertos USB, relés internos, salidas digitales, entrada analógica, y tiene un puerto RC232 y un puerto RC485, ¿vale? Al mismo concepto de que el Compact 20 viene con un adaptador integrado en el embalaje, el Compact DIN hay que comprar una fuente de alimentación adicional. Ahora, ¿para dónde se usa esto? Cuando yo quiero irme a trabajar con KNX y otro protocolo, por ejemplo, Modbus. Por ejemplo, quiero integrar con una central de seguridad, ¿vale? Entonces yo ya tengo las capacidades para hacer esto. ¿Por qué? Porque muchas centralitas de intrusión se comunican por el puerto RC32. El micro no tiene RC32, claro. Este sí lo tiene. ¿Vale? La noticia de hace pocos meses es que el nuevo Compact y Compact DIN
va a venir con licencia Modbus integrada. Hasta ahora se la vendía aparte. Vale, vale. Pero este Compact viene con licencia de Modbus integrada. Ya viene integrado en el mismo precio. Oye, por curiosidad, ¿qué formato se compra más? ¿El formato Carril DIN o el DIN, ¿no? El DIN, la gente está más acostumbrada a utilizar el DIN. Sí, sí. Ya era por curiosidad. Sí. Muy bien. Ahora pasamos a las pantallas táctiles. Las pantallas táctiles es como si tuviera una pantalla y por detrás un servidor. Es decir, han cogido el propio servidor y le han puesto por delante una pantalla. Efectivamente. Es más, cuando yo tengo que actualizar el firmware, porque esto es un producto vivo, que va actualizando firmware porque va integrando más funciones, etcétera, etcétera, hay un firmware para el servidor, la parte servidora, y hay un firmware para lo que es la pantalla. La visualización de la pantalla. Muy bien, ¿vale? Perfecto. Las nuevas pantallas pues tienen más brillo, un LCD más brillante, tiene altavoz y micrófono incorporado, de tal manera que yo podría, vía compra de licencia, poder conectarme con videoporteros IP. Ah, vale, perfecto. Los principales del mercado, ¿vale? Que, no es cuestión de dar marca, pero los principales más conocidos del mercado. También tiene puerto RS485, RS485 y RS232 y para la comunicación con modo. Es curioso, pero económicamente a veces sale más conveniente tener la pantalla que el compact, porque ya tenemos la visualización. Claro, porque... Y tengo puerto RS232 y claro, RS485. Claro, porque entre otras cosas hay gente que suele comprarse un iPad o suele comprarse un tal para hacer la visualización. Si ya pone la pantalla, te está ahorrando esa parte visual de comprar una tablet, un iPad, un tal, y encima se queda encastrado en la pared y queda espectacular. Efectivamente. Oye, háblame un poco de la parte del marco, porque estoy viendo ahí que creo que eso es acero, que sí, creo que... ahora te lo digo. Antes que nada, solamente recalcar que esto tiene incluido sensor de temperatura, sensor de humedad y sensor de luminosidad. Genial. Y ya puedo hacer con eso yo lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Efectivamente. Bien, solamente un inciso. Esto tiene dos tipos de formatos. La Envision 7, que son 7 pulgadas. Ajá. Y luego veremos también la Envision 10, que son 10 pulgadas. ¿Qué quiere decir Envision 7R? Le llaman retrofit, es decir, hay unas pantallas del mercado que ya están en desuso, que hemos comentado tú hace un momento. Simplemente es desmontar y poner la pantalla 7R para que calza en el mismo formato. En cajas Kaiser o Agro, que son los que usan algunos fabricantes alemanes generalmente. ¿Vale? Pues aquí está la Envision 7, la Envision 1020, que también es un servidor táctil, todo en uno, etcétera, etcétera. Y vemos a la derecha las licencias. Z-Wave. Hay que recordar, porque hay gente que se puede perder en esto, que puede pensar que aquellos web servers como este, que lleva está en la pantalla integrada, eso no quiere decir que no puedas tener esa supervisión de forma remota porque ya tiene la supervisión en la pantalla. No, esto claro, sigue siendo, lo puedes eso ver lo pregunta mucha gente. La gente piensa, no, es que no quiero en formato pantalla porque tengo la visualización nada más que ahí. No, eso no quiere decir eso. Que la visualización ahí, pero también puedes utilizarla con tu teléfono, tu tablet. Es momento preciso para decirte que ThinkNX se lo puede ver o visualizar desde varias plataformas. Desde iOS, o sea, Apple, iPhone, iPad, etcétera, Android, Windows y Mac. Genial, perfecto. ¿Vale? Desde y solamente trabajando en un solo proyecto. No tienes que trabajar para... En proyectos de los distintos protocolos. Haces un solo proyecto y después te hace la conversión. Efectivamente. Genial. ¿Vale? Vemos aquí a la derecha, dice New, pues las nuevas licencias que se le puede tener, porque obviamente el Compact, la Envision, funciona también con KNX, objetos KNX ilimitados, clientes ilimitados, pero si quiero meterme en el mundo Z-Wave, pues le compro una licencia y me mandan una antena. Que quiero meterme en controlar Mitsubishi, la G50, no necesito pasarela, simplemente por IP ya controlo todo el sistema de Mitsubishi. Luego también el Compact y la Envision tiene la actualización y la capacidad para conectarme con centralitas de intrusión a través del puerto RC232 o IP, también depende de la centralita. Lutron,
actualización, una licencia para audio-vídeo, para conectarme con matrices de audio, matrices de vídeo y poder controlarlas también. Y lo que tú leías mal hace un momento, el BAI, vía BAI, que le llamamos nosotros, que es un control de acceso que está en proceso beta, pero va a salir dentro de poquito. Bueno, oye, hay que decir que si colocamos una pantalla de 7 pulgadas, por ejemplo, en una habitación, me estaría ahorrando el termostato. Efectivamente. Es decir, esas cosas hay que decirlas, porque claro, la gente piensa, es que la pantalla tiene tal precio. Vale, pero piensa todo lo que vas a quitar. Vas a quitar una botonera, vas a quitar un termostato, si vas a colocar un sensor de calidad del aire por el tema de la humedad, te lo vas a cargar también, además te está dando, tiene sensor de luminosidad. Es decir, que el hecho de que coloques una pantalla de 7 pulgadas en una habitación te está implicando que vas a quitar otro dispositivo. Es decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Efectivamente. Luego, pues, obviamente, si estamos hablando de pantalla, tenemos que hablar de estética, ¿vale? Y en la estética tiene que ver los marcos. Los marcos son de 3 formatos o materiales. De aluminio anodizado, que lo vemos ahí abajo, que viene en blanco, plata, gris oscuro y bronce dorado. En ciertos mercados rusos me han pedido dorado. A los rusos les gusta mucho el dorado. Sí. Bien, y luego está el NTM. El NTM, si queréis meteros en San Google y ponéis Phoenix NTM, pues va a salir que es un material que lo usan en las cocinas los arquitectos. Que es un material que si es antirrayones, si hay un rayón, una pequeña lejita le quita el rayón. Tengo entendido que también es antibacteriano, etcétera. Eso últimamente con el tema del COVID lo está preguntando mucha gente. La gente ahora ya con el tema del COVID se preocupa de en sitios donde va a tocar las manos mucha gente, que si hay algo de algún tipo de superficie, porque claro, lo que es cristal lo puedes limpiar rápido, pero cuando hay otras superficies porosas, la limpieza, da igual, si el material tiene algo que sea antibacteriano, facilita el tema de la limpieza. Y el Phoenix NTA es que tienes, digamos, el alma es NTM, pero encima tiene una plaquita, por decir algo, de aluminio. O sea, es una combinación del NTM con el aluminio. Vale, oye, te voy a hacer una pregunta por saberlo, que se me ha ocurrido ahora mismo. No es que lo haya visto yo en ningún sitio, simplemente porque se me ha ocurrido. Tú imagínate que yo quiero grabar algo en el marco. ¿Se puede grabar? Por ejemplo, Hotel Hamilton. Por ejemplo. ¿Se podría? Ese servicio no lo da. Hombre, no, que no lo da, pero pero coste, sí se puede. no, simplemente manda a alguien que grabe, exacto, que marque el logo del logo hotel, o tal. o el nombre familiar o lo que sea, se podría hacer. Sí, genial. Es un material, es aluminio, por ejemplo, ¿no? No hay ningún problema. Luego viene la Trendline. Esto es un coming soon, que se llama, ¿no? Va a venir, ¿no? Que son unas pantallas táctiles, bastante potentes, vienen para ver 2 cámaras de IP, tiene su aplicación nativa, los gráficos son sencillos. A diferencia del ProLine, que es la línea profesional, aquí no se puede poner los iconos en cualquier sitio. Recordemos, ProLine, profesional, no hay cuadrículas, no hay nada. Podemos poner, ya lo veremos en un ejercicio. Podemos customizar. Totalmente. Es decir, podemos poner la visualización como se los queramos. Okay, pero esto ya está predefinido. Esto está predefinido con widgets, que se llama, y tú lo eliges, son bastante potentes. Vale, hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando las cosas están predefinidas ayudan, porque a lo mejor la gente no se le da bien el diseño gráfico, no se le da bien qué textos elegir, qué iconos elegir, y entonces puede ser una supervisión que sin saber de diseño gráfico, por mucho curro y por mucho tema de CaneX que sepa, luego visualmente no es atrayente. El hecho de tener cosas ya predefinidas ayudan mucho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, yo eso lo veo como un... Ya veremos algunos ejemplos. Se llama ThinkCaneX King o ThinkCaneX K. También tiene acceso al IFTT y MQTT, que es el IoT también, ¿no? Es bastante interesante. También basado en Linux. ¿Y esto cuándo aproximadamente piensa que puede salir? Esto iba a salir antes de la pandemia, fíjate tú. Pero es que la pandemia ha traído retraso para todo. Para todo. La pandemia ha traído retraso para todo. Es montaje vertical solamente, ¿no? Vale. Y puede ser cliente, esta pantalla puede ser cliente de un micro o de un Compact, un Envision de la serie ProLine. ¿Vale? Obviamente también viene el tema de los marcos, la estética. Aquí ya que no se compre el marco por separado, ya hay que pedirla con el marco que uno quiere. ¿Vale? Y ese es el ThinkCaneX Quick, que es con una King pero sin visualización. Ajá. También coming soon, digamos, ¿no? Fíjate tú,
que tanto la King como el Quick puede ser KNX IP o router. Eso también es importante mencionarlo, porque nos estamos ahorrando el colocar una interfaz IP para poder programar la instalación de forma remota. Y vale un pico. Entonces, el hecho de que el mismo dispositivo ya lo tenga, pues implica que te estás ahorrando un dinerito en el proyecto en global. A mí me gusta mirar todas esas cosas, Jorge, porque después cuando empiezas a quitar cosas, te estás dando cuenta de que vas a más económico que tu competidor, no porque haga las cosas mal, sino simplemente porque tiene más cosas, le ha dado una pensada, le ha dado una vuelta a la cabeza más inteligente que tu competidor y hace lo mismo o más con menos dispositivos. Luego eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, aquí vemos un ejemplo de los widgets personalizados, ¿no? Listado de páginas, aquí no hay límite. El sistema Linux debajo, etcétera, no hay límite de hoy. Tengo 7 páginas, tengo 4 páginas. No. Eso es lo que suele pasar con las pantallas habituales que todo el mundo conoce del mercado, que dice son 10 páginas y en cada página solamente puedes poner 10 botones. Que puedes crear páginas favoritas también. Puedes que uno de los iconos, depende de la distribución como la tenga, uno que sea más grande, otro más pequeño, depende de la distribución, porque es modular, al fin y al cabo, ¿no? Si ves que tiene una barra de navegación por debajo, donde vas navegando por las distintas páginas que hay, ¿no? Esto es un ejemplo de algunas vistas de los widgets RGB, temperaturas, del tiempo, dimerizaciones, persianas, etcétera, etcétera. Y aquí para que veáis, lo dejo allí para que los seguidores de KNX School lo pueden seguir. El tema de las licencias, ¿no? Si por ejemplo nos vemos a la izquierda, vemos el compact, ¿verdad? Dice, y a la izquierda todavía dice KNX IP Interface Router, perdón, el micro está incluido y a partir de todo lo está incluido. Un Limited KNX Object incluidos, un Limited Client incluido, la IoT incluida, IR Transmitter para trabajar con IR Trans. No sé si tú conoces eso, yo tengo una por allí, lo puedo enseñar después en cámara, que es para cuando tengas algo que no se conecta por KNX, sino por infrarrojo, tú lo puedes poner, es un fabricante alemán, no lo comercializamos nosotros, lo usa, aprende el código del mando IR y después lo pones en el techo, donde sea, ya te conecta, por ejemplo, todo un rack de audio-vídeo, lo puedes controlar fácilmente. Oye, esta tabla está genial porque realmente a la hora de seleccionar el web server o pantalla que necesitas, está viendo si te tiene incluido lo que necesitas, o si no lo tiene incluido, habría que comprarlo como licencia aparte. Sí. Una recomendación. Si quieres comprar y quieres dar una solución a una vivienda, por más grande que sea, y si es KNX, vete por el micro. No es necesario que te vayas al compact ni al rack. El rack es uno de modular de rack, digamos, rack modulares, pero ya tiene esos 2, 3 puertos RS-32 para diferentes patas Modbus, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Con el micro, más que suficiente. Digamos que el 90% de los proyectos se pueden cubrir con un micro. 99 luego ya, diría yo. Bueno, 99. Bueno, no sé. Luego, si hay alguien que tiene un cliente ruso muy especial, que tiene una casa impresionante, igual a lo mejor ya sí, ahí a lo mejor ya... Pero bueno, independientemente de esto, como vamos a dejar tu contacto en la descripción del vídeo, pues aquellos que estén interesados en contactar con Jorge, preguntarle cosas, o incluso en pillarse un web server de lo que estamos viendo aquí, o incluso pillarse el web server que van a hacer con el que va a hacer Jorge la demostración, pues simplemente, como vamos a poner en la descripción del vídeo, vamos a poner los datos de Jorge, pues simplemente decir que, bueno, sois seguidores de KNX School o que nos seguís nuestro canal, pues Jorge lo tendrá en cuenta. Aparte, para atenderos genialmente, que ya seáis o no seáis seguidores del canal, Jorge siempre atiende bien a todo el mundo, pero bueno, para también tenerlo en cuenta, para hacer un descuentito en el material que le puedan hacer falta de KNX, ¿de acuerdo? Por supuesto. Bueno, ¿qué más cosas, Jorge? Cuéntanos. Bueno, yo creo que es hora de que nos pongamos ¿Nos ponemos a hacer ya con el proyecto ejemplo? Nos ponemos el mono de integrador. Venga. Y hacemos un proyecto ejemplo. Venga, pues vamos a pasar a hacer un proyecto ejemplo con KNX. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es bajarnos el configurador. Digamos que el configurador es la herramienta en la cual yo voy a hacer ese proyecto y después lo buscaría al web server. Sí. Vale.
Si no hay mucha resolución y los que no ven muy bien, pues la dirección es thinkanex.com y aparece, automáticamente le sale el V4 está en inglés. Ajá. Esperemos traducirlo algún momento a español. Bien, nos vamos a Downloads y aquí tenemos configurador, ¿vale? Tenemos en formato zip o formato exe. Algunos cortafuegos cortan, digamos, los exe. Yo recomiendo que lo bajemos de aquí, el zip, y después localmente en cada ordenador. Se instala. Esto es gratuito, ¿eh? Esto es gratuito. También recomendaría, como cliente, el ThinkNX Up Client, es decir, para ver la visualización en el propio Windows, en el propio PC. Vale, para ver cómo se queda, una vez que haga el proyecto, poder ver cómo se queda realmente en un entorno simulado, por así decirlo, ¿no? No simulado. No, para verlo dentro del ordenador, Sí, dentro del mundo del es ordenador. operativo, totalmente. Ah, vale, perfecto, Sí. perfecto. Obviamente, si también lo queremos en el iPhone, nos vamos a nuestra Apple Store y bajamos la aplicación ThinkNX App. Vale. ¿Vale? Si queremos en Android, nos vamos a Google Player, ¿cómo se llama? Sí, el Play Store. Play Store, y bajamos la aplicación Vale. ThinkNX App. Solamente un inciso, que aquí hay un ThinkNX Classic, esto es, digamos, herencia, que hay que dejarlo allí, pero este no tenemos que bajarnos. Vale. Vamos a trabajarnos con el moderno, que es el ThinkNX App. Vale, pues entonces nos bajamos solamente el cliente y nos bajamos el primero que hemos visto. ¿Cómo se llamaba el primero de arriba? El configurador, el Configurador. UP Configurator. Sí. Vale, Aquí, perfecto. simplemente para los clientes, el que esto sí funciona, vamos a ver, el configurador funciona para 64 bits, máquinas de 64 bits. Sin embargo, los clientes me permiten elegir que yo quiera, Entre por ejemplo, 64 y 32. Sí, porque a lo mejor no quiero verlo en un ordenador. Si quiero verlo, a lo mejor en estas tablets que corre Windows. Ah, vale, ¿sí? sí. Y que corre a 32 A 32, bits, pues vale. lo podemos bajar allí tranquilamente. Perfecto. ¿Vale? Bueno, una vez bajado, ejecutado, va a pedir los datos, obviamente como cualquier empresa de software. Vale, nosotros previamente para se lo registrarse, hemos hecho lo antes, hemos lo que me ha hecho, sí. pedido es mi nombre, mi DNI, no, perdón. Mi nombre, mi apellido, mi correo electrónico. Y la cuenta bancaria. La cuenta bancaria no te la pide tampoco. Pero son datos básicos para cualquier instalación de software. Me ha pedido, sí es cierto, me ha pedido el correo electrónico y el nombre de la empresa. En caso de que no tengas empresa, pues simplemente nombre, apellido y el teléfono. También me ha pedido. Efectivamente. Bien, lo tenemos nosotros aquí abierto, ya ejecutado. ¿Vale? ¿O qué? Lo de 300. Por contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero